Reciban un saludo fraternal desde la distancia. El Señor les bendiga y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este su tiempo devocional. Recuerde, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Facebook y YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer en este mismo momento para que lleguen las notificaciones a tu celular. Bueno, hoy avanzamos al capítulo número 3 de la primera carta a los tesalonicenses, y allí vemos el interés que el apóstol Pablo tenía por la iglesia. Es importante verlo también y tener ese celo, ¿no? Es importante que nosotros de la misma forma podamos tener un interés por la congregación, por la iglesia, por las personas que no solamente hacen parte de la comunidad, sino que se desviven por hacer la obra del Señor. Y dice la palabra de Dios en los primeros versículos: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes les predecíamos que que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Bueno, la palabra de Dios aquí nos enmarca lo que la iglesia de Tesalónica estaba enfrentando. La palabra de Dios habla precisamente de la persecución. Vemos eh, no solamente la lucha que ellos tenían a predicar a cualquier tipo de individuos, sino que también tenían que luchar contra todo tipo de religiosidad, de idolatría, todo tipo de creencias que existía en aquel lugar. Y lo que Pablo estaba percibiendo, aún desde la distancia, era que quizás ellos no desmayaran por lo que estaban viviendo. Por eso Pablo les recuerda que ellos ya sabían que probablemente iban a pasar por este tipo de aflicciones, y que a su vez estas cosas tenían que acontecer e iban a pasar. ¿Cuál era el fin? De que no desmayaran. Creo que aunque nuestras vidas pasen por diferentes tipos de circunstancias, acá estamos viendo la forma en que se intenta alentar el uno al otro. Quizás no es igual a lo que ellos estaban viviendo, pero sí el enemigo aprovecha cualquier situación que nosotros podamos experimentar o vivir, que intente afligir nuestras vidas, para que el desánimo afecte precisamente nuestros nuestras vidas, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros pasamos por cualquier tipo de experiencia que no es favorable a nuestras vidas, si nosotros somos conscientes y somos sinceros delante de Dios, a veces no quisiéramos saber nada. Aún inclusive cuando buscamos la presencia de Dios, tenemos que llegar a reconocerlo y decir quizás cuál es nuestra condición en ese momento. Y esto nos da muestra de algo muy importante, y es que es totalmente diferente a sí, a como muchos ven el evangelio hoy por hoy. La búsqueda hacia nuestro Dios es precisamente para que el Señor provea todo lo que nosotros necesitamos. Y aunque Dios está también dispuesto a hacerlo, Él también prueba nuestros corazones. ¿De qué manera? ¿Recuerdan cuando el Señor alimentó los panes y los peces? Los multiplicó de tal forma que alimentó, dice allí la palabra, a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Se pueden dar cuenta la magnitud. Y no solamente eso, sino que también sobraron como 12 cestas. Es algo impresionante poder ver cómo en medio
de la predicación, en medio de aquella travesía, porque quizás ellos iban avanzando durante el transcurso del día, eh, la multitud llegó a un tiempo, o mejor, ya era la hora de que regresaran a sus casas, pero no habían comido. Esto provocó o causó que el Señor trajera sustento a sus vidas. Pero, ¿qué más nos muestra todo esto? Nos muestra precisamente mmm, que la gente empezó a ver a Jesús desde otro punto de vista, y era para que proveyera constantemente sus vidas. El Evangelio del siglo XXI no es diferente a este. Estamos caminando con Jesús, estamos buscando a Jesús, no nos importa recorrer inclusive diferentes tramos de distancia, no nos importa ir a donde toque ir con el fin de que se nos diga que todo va a estar bien, de que Dios va a proveer, de que Dios va a sanar, de que Dios va a restaurar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros conocemos la soberanía de Dios, nos damos cuenta que cuando Dios hace de acuerdo a su voluntad, está bien, sea que provea o sea que no provea. Y esto no es un misterio para nadie, en realidad es la doctrina de la soberanía de Dios, en donde nos centra a nosotros a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros queramos. Por eso cuando el Señor Jesucristo se va de aquella aldea para otro lugar, la gente preguntó: ¿y dónde está Jesús? Y no les importó recorrer un largo tramo para llegar a donde Él estaba. Y cuando ellos llegaron allí, el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué me buscan? ¿Por el alimento que perece o por el alimento que da vida eterna? Entonces, la iglesia de Tesalónica, lo que estaba enfrentando acá no era para nada fácil, pero ellos sabían que quizás iban a enfrentar este tipo de situaciones. Esto no los cogió a ellos de sorpresa, porque ellos tenían su fe intacta. Por eso les invito a que ustedes lean el contexto. Ellos demostraron su fe, ellos mostraron su amor, ellos mostraron su firmeza. De hecho, cuando Timoteo les anuncia a Pablo: mire, estos hombres de verdad, nos quitamos el sombrero, siguen firmes ante la situación. No hay nada que los haga retroceder. Y ese no es un pensamiento vago. Esa era realmente la confianza que tenían puesta en el Señor Jesucristo. Las circunstancias que muchos enfrentamos, que de hecho tenemos que decir que todos pasamos, que son diferentes, no son una situación para poder llegar a pensar que Dios se olvidó de mí, para retroceder, para dejar de buscar de Dios, porque eso es lo que sucede. Lamentablemente a nuestra congregación llegan muchas personas nuevas, pero cuando nosotros miramos que quizás no volvieron, es porque quizás no se pueden adaptar a la enseñanza o a la verdadera enseñanza que inclusive está mostrando aquí Pablo. No vayan a retroceder, no vayan a desmayar. Recuerde que a esto estamos nosotros destinados a sufrir. Imagínense en donde prediquemos eso. Recuerden que vamos a sufrir. Recuerden que vamos a tener aflicciones. Hay mucha gente que no le gusta, porque lo que la gente espera es milagros sobrenaturales. Entonces, esto no solamente infunde aliento a toda una comunidad, de saber de que se están apoyando mutuamente y se fortalecen mutuamente para que no desmayen, para que sigan adelante, sino que Pablo fue edificado a través del mensaje o de lo que Timoteo les estaba diciendo, de darles esa razón de que no, ellos están súper bien. Pablo se alienta, Pablo es consolado, Pablo en este caso está siendo edificado por lo que esta iglesia está haciendo. Sí, existió una preocupación, un buen interés por la iglesia, pero la iglesia demostró estar
firmes en Cristo Jesús. Sabían que su esperanza tenía que estar puesta en Él y que nada los podía hacer retroceder. Sabía lo que les esperaba, sabía la promesa y la recompensa que Dios tenía preparada para ellos y no podía existir ningún motivo para desmayar. Mis amados, la iglesia de Tesalónica nos da ejemplo, nos da testimonio para nunca desmayar, para seguir hacia adelante. Amada iglesia, que el Señor les fortalezca, que el Señor les bendiga, y si estás pasando por un momento de tribulación, depende absolutamente del Señor. Dios les guarde en este hermoso y precioso día.